un conflicto es un momento donde explotan todas las ideas. Como digo yo, para pelear se necesitan dos. Para mí eso es un conflicto, si a mí me tiran, yo tiro. En nuestro diario vivir hay muchas situaciones que se pueden tornar tensas. Y estas situaciones tensas y cómo las solucionamos, de buena o de mala manera, son un conflicto. Son circunstancias que dificultan tomar una decisión o que dificultan tomar una determinación o simplemente en las que nos vemos obligados a defender de una manera un poco agresiva nuestros ideales. Es una situación en la que chocan las diferencias llevando hacia una tensión que no se puede controlar. Que también hay conflictos que de alguna u otra manera nos hacen recapacitar. Mi nombre es Milton Rojas, trabajo para la Universidad de Medellín. Soy el líder de investigaciones del grupo En Conflicto y Paz. Bueno, mi nombre es Jonathan Estina Endaño García, soy estudiante de Trabajo Social del tercer semestre de la Universidad Uniminuto. Actualmente trabajo en Secretaría de Gobierno en Jóvenes por la Vida. En un conflicto, lo primero que tenemos que hacer referencia es que estamos en algún tipo de relación y esta relación denota que en esta relación hay unos intereses o unas preferencias que las partes de esa relación no están dispuestas a ceder ante ellas. Bienvenidos a este taller de Con la Ciencia en la Cabeza. Vamos a pensar en un conflicto. Piensen, ¿qué originó ese conflicto? ¿Y qué pasó durante ese conflicto? Resulta que en las artes es muy competente. Pues siempre hay conflictos porque la gente compite todo el tiempo por sobresalir. Los de cuerdas le dañaban los instrumentos a los de vientos le cortaban las cuerdas a los chelos de los de cuerdas. Yo salía con un chico que él era enemigo, es enemigo de mi hermano, pues. Entonces, una vez discutimos muy fuerte, él me golpeó, yo lo golpeé. Entonces fue un conflicto muy grande. Vamos a responder cómo surge un conflicto. Nosotros ejemplificamos con el fútbol, en este caso pues el Medellín y el Nacional, que el equipo es bueno por esto, que por lo otro, entonces intentan imponer una idea y se forman conflictos. Que los conflictos en primer lugar son algo cotidiano en la vida social, es un fenómeno social continuo. La idea es identificar qué es aquello que ha convertido que la relación sea tensa. Entonces puede ser un bien material o inmaterial o puede ser algo mucho más puntual como una preferencia. Hay unos conflictos que pueden ser beneficiosos para la sociedad y otros tipos de conflictos que no lo son tanto. Aquellos que son buenos son los que generan un valor agregado a la sociedad. La teoría del conflicto los ha llamado conflictos funcionales, ¿cierto? Y en oposición, aquellos que no se resuelven de la mejor forma se llaman disfuncionales. ¿Por qué estamos en conflicto en Colombia? Sí, los grupos armados, también las BACRIM, las drogas, los narcos. El bipartidismo era una lucha entre los dos principales partidos políticos existentes en el país en esa época, que eran los liberales y los conservadores. En Colombia no tenemos un solo tipo de conflicto, sino que tenemos conflictividades en general. Lo que podemos decir es que el conflicto armado sí surge con la muerte, inicia parte con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto?
que ahí es donde se intensifica nuevamente la lucha bipartidista, pero en esa misma época, de la época de la violencia, va surgiendo lo que se llaman las guerrillas, tanto liberales como conservadores, ¿cierto? ¿Para qué? Como una forma de que esas mismas personas que pertenecían a un partido político se iban a defender. ¿Quiénes sufren las consecuencias de ese conflicto, de esa lucha de intereses? Las víctimas. ¿Cuáles serían esas razones, Keila, por las que en Colombia hay conflicto? Por el dinero. El dinero. Por las tierras. Por el poder. Por las armas. Por las drogas. Las diferencias de las ideologías políticas. Por tomar el control de las tierras, tomar el control del dinero, manejar todo. Entonces yo creo que esa es la razón por la que surgió y todavía existe. Vamos a conocer cuál es la situación actual de Medellín, de la voz de los dos participantes que hoy son protagonistas de este taller. Yo vengo del barrio La Floresta Alcázares, ubicado en la comuna 12. ¿Qué es lo que pasa? Allí hay una banda que se llama Los Triana. Esta banda es la única banda que delinque en ese sector. Ahora escuchamos mucho que en Bello hay una organización que se llama Los Pacheli, que también intentan tener tentáculos con esto, pero antes de entrar en un cese, pues en una pelea, más bien unieron fuerzas y quedaron de que usted se queda en su parte, yo me quedo en mi parte y nos evitamos un problema. Yo pienso que, por ejemplo, él viene de un conflicto, pues donde él casi no ve lo que en realidad se vive, por ejemplo, en las bandas. Yo sí lo conozco, que no lo viví directamente, pero sí me tocó vivirlo indirectamente. Yo soy Gerson González, hago parte de la corporación Convivamos en la zona nororiental, soy defensor de derechos humanos y trabajo el tema del antimilitarismo y la objeción por conciencia en Medellín y en Colombia. Para hoy, Gerson tenía una misión especial. Yo he vivido el conflicto, digamos, desde muchos ámbitos, me ha transversalizado de muchas maneras. Desde muy niño siempre estuve en medio de las disputas de las milicias y de las guerrillas urbanas que se disputaron en un momento en Medellín en los 90. Durante ese proceso de infancia, mi madre en su liderazgo comunitario empieza a sufrir señalamientos, empieza a ser víctima de persecución por parte de las guerrillas y las milicias que se instauraban en Medellín. En ese primer momento empezamos a dimensionar, o yo personalmente empiezo a dimensionar el conflicto como una situación netamente armada. Me ha tocado ver cómo esta ciudad se hunde en charcos de sangre y cada día, cada momento, cada instante el conflicto va tornando y se va haciendo cambiante. Bueno, me obliga a estar en uno de los dos extremos, decidí quedarme en uno que fue en el de víctima, nunca pasé por ese rol del victimario. Yo creo que algo que me hace tomar la decisión de precisamente quedarme, de no tomar las armas, es primero pensar en mi familia. Ya por ahí a los 10 años, en un primer acercamiento que tengo con un niño indígena que vivió muy de cerca y padeció muy de cerca todos los estragos y los horrores y la barbarie de la guerra en Colombia, logro definir que mi vida no estaba proyectada ni en una AK-47, ni en una Pietro Beretta, ni en una bota militar, ni en un camuflado. Mi familia nunca fue, si bien hemos sido amenazados, si bien hemos sido declarados objetivos militares por parte de paramilitares, del ejército, de la policía, del Estado, nunca ha habido una acción directa contra nosotros solo porque nuestros primos hagan parte de los combos. Tuve un tiempo que fue muy contrario a lo suyo. Yo sí pensaba, pero como me matan uno, después el otro, matan a tal primo, me matan el otro. Yo digo la verdad, yo desde que tengo uso de razón de conciencia, yo conozco armas. ¿Por qué? Porque las vi. Que hubo un tiempo que sí tuve una decisión de meterme a un conflicto. ¿Sí me entiende? Y ahí fue cuando yo vi, cuando perdí a mis amigos, ya había perdido los dos hermanos, empecé a perder mis amigos, y yo, esto sí es lo mío. Si yo me hubiera puesto a coger un arma y a seguir el rol, yo estuviera o paila o en la cárcel, o quizás que fuera de mi vida, ¿sí me entiende? Y yo creo que para estos temas es mejor uno vivir las experiencias ajenas y no vivir las de uno. Juan, ¿y cuántos años tenías tú cuando fue la Operación Orión? Yo tenía 13, 14, como 15 añitos. Yo iba a entrenar, iba con mis guayos y la coquita que mi mamá me echaba.
Nos cogieron, nos sacaron los guayos, nos revoltearon la comidita, nos le metían hasta la mano, y yo era un niño. Ese día, cuando subíamos ya en la tarde, fue cuando nos tocó ver cuando el helicóptero accionando desde el aire. Vamos a construir esta representación con base en las respuestas que cada uno de ustedes le dio a la pregunta a qué nos referimos cuando decimos que Colombia está en conflicto. De lo que hay ahí. Colombia para mí no ha planteado soluciones funcionales al conflicto, sino disfuncionales, y es lo que yo quería reflejar como al lado de Ahí vemos en realidad, en dibujos, que estamos mal, que Colombia está mal, porque si nos ponemos a ver, casi todo es compatible. Entonces es un inconformismo que hay de la sociedad como tal ante un sistema en el que estamos viviendo, el cual nos lleva al conflicto. En esto pues, puede ser el dinero o el poder que muchas veces representa el dinero contra las personas, y todo lo que este conflicto trae para las personas, que es la tristeza, la muerte. Entonces pues yo creo que eso es lo que plasmamos, y que no todos pensamos igual, y todos tenemos puntos de vista diferentes, y de pronto lo que es para mí bueno es para la otra persona malo. ¿Qué posible solución podrías plantear tú frente al conflicto o a los conflictos, si pudieras hacerlo, que hay en Colombia? Un cambio racional y radical al modelo de educación. Si no partimos, si no desestructuramos los códigos de formación y los valores de educación con los que hemos crecido, creo que va a ser imposible que Colombia supere los conflictos de todo tipo. Obligamos de pronto a las personas a pagar un servicio militar, pero no los obligamos a estudiar. Yo veo que el conflicto se origina más por la intolerancia que hay entre las personas, y por el individualismo que nos constituye a nosotros los países. Pues si nosotros pensamos en general que la comunidad necesita nuestra ayuda, que ellos también son seres, también son carne como nosotros, podremos llegar a algo. Las formas en las cuales nosotros tratamos de solucionar esos conflictos no es de forma creativa, sino que acudimos a unas formas que por lo general son violentas, y no a formas en las cuales nosotros podamos llegar a tipos de negociación o de colaboración, cooperación para poder solucionar este conflicto. Yo creo que el conflicto se vuelve un problema cuando apelamos a solucionarlo por medios violentos. Creo que un conflicto es un problema cuando su solución o su resultado final tienden a ser efectos de violencia o de denigración, exclusión o de señalamiento hacia otros y otras.